El siguiente programa, Glosa, está bajo la realización de Producciones Mapen y se transmite los domingos a las 10 de la mañana por el canal 47 de AME, por el 84 de TV Canal Sur y por el 50 de los sistemas de cables de provincias. Retransmisión los martes a las 7 de la noche por AME 47. Estamos en YouTube, donde esperamos nos otorgue un me gusta y te suscriba a nuestro canal. Producciones Mapen presenta Glosa con J.M. Hidalgo. Saludos amigos. Es un placer para nosotros contar con la presencia del doctor Guido Gómez Mazara. Lo conocimos cuando fue invitado a la estación que nosotros dirigíamos, La Nota Diferente, al programa de nuestra amiga en común, la doctora Carmen Inver Brugal, en el matutino alternativo, recién llegado de Europa, no sé si venía de España, de Francia, no recuerdo. Era un joven extraordinario, con ideas muy progresistas que nos cautivó inmediatamente. Le vimos un perfil político fuera de serie frente a los viejos caudillos de entonces, que eran el doctor Balaguer, el profesor Juan Bosch y Peña Gómez. Bienvenido a nuestro programa en el día de hoy, Glosa. Gracias, hermano. Placer. Has estado viajando en los últimos tiempos al interior de la República Dominicana. ¿Cuál es tu apreciación de la situación que se vive en nuestro país en el día de hoy? Bueno, gracias por la invitación. ¿Tú sabes que una persona que hace vida pública, o cualquier dominicano que tenga nivel de sensibilidad, al margen del oficio que desempeña, debe hacer una especie de consistente ejercicio para tomarle el termómetro cómo anda la sociedad? Los procesos de desigualdad social, y no es el caso específico de República Dominicana, han ido construyendo niveles de crecimiento de las economías con un profundo proceso de desigualdad social. Entonces a veces se tiene la impresión de que el país anda como el circuito exquisito donde tú interactúas, y no es la realidad. Frente a eso, yo, aunque soy un actor político, siempre me quiero concentrar en los aspectos de carácter macroeconómico. La economía dominicana desde el año 1998, salvo paréntesis de crisis de un lado bancaria o de otra naturaleza, ha experimentado un nivel de crecimiento. Sin embargo, desde el año 98 hasta la fecha, han transcurrido 25 años. Tenemos un país con las siguientes características. En el año 98, 4% de la población concentraba el 34% de la riqueza. 24 años después, hoy, la República Dominicana, tenemos un modelo de crecimiento económico que lo que ha hecho es profundizar los niveles de pobreza en el país. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay que hacer un esfuerzo por conocer el país más allá de los ámbitos urbanos para uno tomar conciencia del país que tenemos. Y por eso yo camino, independientemente de mis ajetreos de carácter partidario, porque los procesos de desigualdad social en el país son terribles. Y eso sí me llama la atención. Esa situación de esa desigualdad precisamente entre la macroeconomía y la microeconomía y el buen avance por arriba, pero por debajo una situación en que la gente está viviendo una gran inflación. ¿Podría el gobierno en los próximos 2 años que le quedan cambiar esa situación, esa realidad y que al final le pueda resultar positivo para las próximas elecciones? Lo primero es que yo pienso que el gran problema de la clase política es que se ha dejado seducir por las cifras macroeconómicas. Y cuando tú analizas la economía dominicana, después que la industria azucarera dejó de ser la columna vertebral de la economía dominicana, el modelo económico ha descansado en turismo, zona franca, remesas. Ahora, ¿qué ha pasado? Que en la actual coyuntura, un gobierno que fue tomado en el marco de una crisis sanitaria, COVID-19, y en segundo lugar un conflicto de carácter internacional entre Ucrania y Rusia, que impacta el bolsillo y el estómago de la gente, tú tienes que ir a cuáles aspectos de la economía, cuando mejoran, se traducen en un sustancial mejoramiento del nivel de vida de la gente. Yo te hablo de cifras macroeconómicas como la siguiente. El último semestre del año nosotros crecimos 5.6%. El problema es que la inflación está en 9.8%. ¿Y qué pasa en cualquier economía donde el factor inflacionario supera el crecimiento? Hay desigualdad. En ese mismo orden. Y aunque yo reconozco y aplaudo la iniciativa del CONEP respecto al tema de un incremento del salario,
El factor productividad respecto al salario se ha disparado en 20%. Se presume que cualquier ajuste tiene que ir en esa dirección. Si yo gano 10,000 pesos, 12,200 es mi incremento. Ahora, ¿dónde comienza el inconveniente? Pregúntale a los camarógrafos, los empleados que tú tienes. El último indicador que da el Banco Central respecto a los sectores que en la pirámide social son más pobres, es decir, menos ingresos, necesitan 26,000 pesos para cubrir la canasta básica. En un país donde el 75% del ingreso público y privado no llega a 40,000 pesos, hay un problema de dificultad estructural. Además, el salario se ha reducido su poder adquisitivo en un 10%. Yo solo recuerdo frases de políticos para que la gente sepa que una cosa es la discusión elemental respecto a los registros estadísticos en materia económica y otra la realidad. Yo recuerdo a Juan Bosch que hablaba de las tres calientes. Yo recuerdo a Leonel Fernández en su retorno en el 2004, quién te subió el arroz, quién te subió los pollos, quién te subió la comida. Quizás esa frase un poco primitiva, al margen de la reflexión inteligente, académica, intelectual. Y hasta populista también. Sí, pero revela cuál es el drama de la sociedad dominicana. ¿Por qué? Porque lo que se ha experimentado en América Latina y en el mundo también, yo acabo de llegar de Europa, por ejemplo. En Europa solo 2 gobiernos han podido retener el poder en el marco de un proceso inflacionario. Lo hizo Portugal y lo hizo Francia. Francia más para que Le Pen no pasara que votar por Macron. Pero hay una tendencia natural de que los electores en los marcos inflacionarios reaccionen contra quien gobierna, no importa quién gobierne. Frente a eso, el gobierno está tomando medidas inteligentes. Yo pienso que el Banco Central hace un esfuerzo de relaciones públicas económicas. Mira por qué. 2 aspectos positivos. La apreciación del peso. Sí. En la psique del dominicano, ¿cuándo la gente percibe que la economía anda bien? Cuando hay una relación peso-dólar de un nivel de estabilidad. El tipo del peso respecto al dólar se ha apreciado porque descendió de 57 a 53. Eso es una señal positiva. Porque es parte de otro componente. ¿Qué hace el Banco Central? Incrementa la tasa de interés diciéndole a la gente, mire, los capitales no se vayan de la República Dominicana, presérvense, porque de una forma u otra eso le va bien, le conviene y nos conviene a todos. Esos son elementos positivos. Ahora, ¿cuál es la parte inversa de esa moneda? Que una economía como la nuestra, donde el sector de zona franca juega un rol estelar, cuando tú aprecias el peso respecto al dólar, el tipo de cambio desciende. Y sector como el turismo, también, que es la columna vertebral de la actual coyuntura económica dominicana, se siente estremecido. ¿Qué te quiero decir? Que el gobierno ha tenido la buena intención de procurar colchones de carácter social, por ejemplo, 42,000 millones de pesos en política social. Eso se traduce de la siguiente manera. El dominicano que recibió un programa social el 16 de agosto del año 2020, el monto era de 800 pesos. Pero eran solo 835,000 que los recibían. El gobierno lo ha incrementado a 1.4 y el monto ahora es de 1.600 pesos. Esas son acciones que sirven de muro de contención contra el proceso inflacionario. Sin embargo, eso no se reduce en una mejoría sustancial del nivel de vida de la gente. Entonces, el gobierno tiene el gran problema de cómo el ciudadano siente el cambio en el bolsillo y en el estómago. Si lo siente así, los resultados favorables al partido, no al candidato, porque yo tengo una tesis, yo pienso que si tú abrevas en la fuente de la historia, que siempre es importante para un político, sobre todo en un país donde la banalidad tiene categoría casi institucional, el partido nuestro, hablando del viejo partido, solo fue capaz de preservarse en el poder cuando 2 candidatos diferentes por el mismo partido se presentaron y ganaron. Guzmán, Jorge Blanco. Cuando Hipólito lo intentó, perdimos. Y un partido como el nuestro, donde hay un nivel de desesperanza en la dirección media, en la base del partido por el tema del empleo, cuando tú combinas eso y estás consciente que en la pirámide social dominicana los sectores más afectados son los de abajo, donde el PRM es fuerte, yo soy de los que creen que hay que construir una nueva esperanza, empujar el cambio dentro del cambio. Ese es mi criterio, para ver cómo nos recomponemos en estos 2 años con resultados favorables desde el punto de vista electoral. El gobierno ha estado tomando una serie de préstamos, lo cual se ha criticado en la cantidad y en los proyectos en que se han invertido, pero también ha estado trabajando mucho lo de los fideicomisos. Fideicomisos que hay algunos que no logramos entender todavía. Por ejemplo, el de la policía.
cómo funcionaría un fideicomiso en la Policía Nacional. No sé si tú tienes conocimiento de eso. El fideicomiso todavía de Pedernales, que está todavía, ¿cómo se llama esto? Presentándolo para ver quién lo acoge. Tampoco le veo una solución. Y sobre todo, el más criticado ha sido el de Punta Catalina. ¿Cómo tú ves esta situación de los fideicomisos? El problema de los fideicomisos es que se han utilizado para fórmulas no transparentes. Y nosotros decimos que el tema reputacional es importante cuando, sobre todo, las cosas se tratan de aspectos de finanzas públicas. A mí me llama la atención el de la policía. A todas luces me preocupa, entonces profundizo mi preocupación porque no encuentro mecanismo de explicación. En el caso de Punta Catalina, lo que se ha conocido, porque ese es un tema pendiente, está en los tribunales de la República. Pero la información que tenemos es que sobre la base del orden de los fideicomisos, la información fundamental es entre el fideicomisario y el fideicomitente. Exactamente. Entonces el ciudadano común no tiene acceso a las interioridades y a mí eso casi siempre me luce poco transparente. En un país donde la función pública, si quiere volver a construir un crédito en el ciudadano, tiene que ser lo suficientemente transparente. Porque tú no puedes ser transparente combatiendo la corrupción, que es bueno, que es importante, pero introduciendo componentes en zonas grises de la administración pública. Yo ahí estoy muy preocupado y ojalá el gobierno dominicano dé toda la información. Yo he visto a uno de los funcionarios que tiene que ver con todo el tema de las alianzas público-privadas, que el gobierno ha hecho un esfuerzo por el tema de las alianzas público-privadas como una forma de contener las políticas de endeudamiento, que fue el planteamiento original tuyo. Mira lo que pasa. ¿El país está en capacidad de endeudarse? Sí. ¿Cuáles son las preocupaciones del endeudamiento? ¿Cómo afecta el funcionamiento de la economía? Mira por qué. Al 17 de agosto del año 2020, la República Dominicana, incorporando el pago de las amortizaciones, debía 40.444 millones de dólares. En 2 años se ha disparado a 51.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que la actual administración ha disparado 28% el tema del endeudamiento, que era un discurso crítico a la pasada administración. Lo recordamos. El problema es que los políticos a veces subestimamos la inteligencia de la gente. Tu discurso no puede cambiar porque tú estás en el gobierno. Porque la coherencia es lo que genera respetabilidad y favor electoral. A tal punto de que yo cojo un lápiz y digo, de los organismos de recaudación del Estado, cada vez que ingresa 100 pesos, hay 24 que están dedicados al tema de la amortización de la deuda. Eso es una gran dificultad operativa para el país. Y yo, cuando se me presentó la alternativa de que la alianza público-privada era una forma de contener las políticas de endeudamiento, yo dije, sí, pero hay que acompañarlas de un proceso tan transparente que el ciudadano sienta que no le está metiendo gato por liebre. Y frente a eso, yo, si bien es cierto, estoy preocupado por el tema del endeudamiento, también me preocupa fundamentalmente el tema de los fideicomisos. El tema de la participación privada. Yo no tengo problema con la participación privada. Yo lo que tengo problema es con utilizar el fideicomiso como una fórmula gris de no transparentar ese tipo de relación con el Estado. Perfecto. Vamos a hacer la primera pausa con Guido Gómez Mazara en nuestro programa Glosa y cuando retornemos vamos a hablar un poquitito de lo interno en el Partido Revolucionario Moderno. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Guido Gómez Mazara, un luchador incansable que agota todos los pasos legales para, de acuerdo a sus convicciones, se practique la democracia interna en el PRM, tal como lo hizo en el PRD. Aspiraba a su secretaría general, pero decidió no inscribir su candidatura por entender que el proceso de optar por una convención de delegados, aunque era legítima, le restaba el ejercicio de esa democracia interna. La pregunta es, ¿aspira junto a otros miembros del PRM a ser el candidato presidencial? ¿Qué haría si se decide en un momento determinado proclamar la candidatura de Luis Abinader para que se repostule y su virtual reelección en el partido? ¿Cuál sería tu actitud frente a una acción como esa? Mira, JM, yo aspiraba a la presidencia del partido. Perdón, sí. Sí. Entonces, déjame hacerte lo siguiente. Para mí, el éxito del partido no me obliga a transformar mis valores.
Porque en este país, y escúchame que lo diga frente a un comunicador, hay una especie de argumentos del acomodo en función de cuán conectado tú estés con el presupuesto nacional. Tú y yo tenemos amigos muy militantes de la causa crítica al PLD cuando estaba en el gobierno del PLD, pero ellos llegaron al gobierno, están en los medios de comunicación y ahora mantienen un silencio cómplice. Y todo el que es tan consistente como antes, los crispa. Pero bueno, la gente evalúa. Ya te escuchaba en un programa esas afirmaciones que tú estás haciendo. Entonces, aquí, mira, vamos por partes. Primero, yo soy una persona que favorece la conciencia crítica, en su mejor sentido. Yo, al igual que mucha gente, nos fuimos del PRD porque en ese partido se negaba la democracia interna. Y todo el mundo sabe por qué fueron a una convención de delegados. Fue que me lo dijeron. Vamos a hacer una plancha única, tú eres el primer vicepresidente porque tú le vas a dar una pela paliza. Pero me lo dijeron con las encuestas. Yo dije, no, yo no entro en esa vagabundería, hagan lo que ustedes quieran. Ahora, a quien me vino a decir el extranjero y el dominicano, con una altísima jerarquía en el tren gubernamental, le dije lo siguiente: mira, no hay problema. Yo no voy a competir. Es una vagabundería porque tú no puedes establecer que un partido de 1,8 millones de personas vote 1.200 personas para elegir sus autoridades. Eso es cercenar la democracia interna. Ellos estaban conscientes de que tú ibas a ganar. Sí, claro. Pero la última encuesta que ellos han publicado de un sector fundamental de la comunicación dice que yo soy el político más popular que las actuales autoridades del partido. Yo soy más popular que Paliza y que Carolina. En la encuesta que ellos tienen promoviendo la reelección de Luis. Ahora, yo le dije, ustedes me están cerrando una ventana, me están abriendo la puerta para competir. ¿Cuál era la excusa? Yo te di el argumento real de la excusa. Lo último que dijo algún dirigente del partido fue que la crisis entre Ucrania y Rusia impedía hacer un proceso de convención interna. Esas son de las cantinfladas que tú escuchas. Pero bueno, frente a eso yo he dicho que para el partido no fue la intención del partido. Eso fue Luis. Porque Luis es una persona que se siente más cómoda con una autoridad partidaria, sí señor. Eso no soy yo. Si tú tienes una idea y me convence, no hay problema. Pero esa autoridad o esa capacidad que tiene Luis de imponerse en el PRM es simple y sencillamente porque es el presidente de la República. Claro, además yo le he recordado a ellos, como político. Yo les he recordado a ellos que ellos han sido minoría y mayoría. Y en el partido, tanto en el viejo como el nuevo, una minoría se hace mayoría y una mayoría se hace minoría. Tranquilo. O Luis no fue minoría. Fue muy minoría. Entonces, yo he dicho que si pretenden hacer eso, de ir a una convención de delegados para elegir la candidatura presidencial, yo voy a reaccionar. Pero no con la tranquilidad que lo hice ahora. Yo sé reaccionar. Tú puedes estar seguro que yo voy a reaccionar. Lo que le estoy diciendo a ellos es, vamos a un proceso de convención. Mira, para los que dicen que el poder es inderrotable. Guzmán quería que el candidato fuera Jacobo Magluta, ganó Jorge Blanco. Jorge Blanco quería que fuera Peña Gómez, le ganó Jacobo. Fello era el que daba empleo, ganó Hipólito. Luis Abinader le ha dado 2 pelas a Hipólito Mejía, sin dar un empleo. Entonces, yo le digo, en la base del partido hay 1,8 millones de personas. No hay 500,000 PRMistas empleados. Vamos a una convención. Y hay mucha gente que está empleado que se mantiene en silencio porque lo presionan para que no vaya a actividades mías. Afortunadamente, la convención, voto universal, directo y secreto, es callada. A nadie se le fiscaliza. Ese es el deseo. Porque Luis le ganó internamente a Hipólito en una convención universal con el voto directo y secreto. Claro. Él no puede tener excusa ahora. Porque eso es él, no es nadie. Porque no puede haber democracia sin demócratas que compitan. Yo pienso que es muy saludable en el país o en el partido que vean un debate lo que piensa Luis, lo que piensa Ramón, lo que pienso yo. Eso es un acto civilizado. Además, él le pidió un debate a Gonzalo. Cierto. Él no puede negarnos a nosotros el derecho a debatir con él. Entonces, frente a eso, yo voy a un proceso de convención a competir por la presidencia de la República porque creo que este tiene que ser un partido mucho más cercano a la gente. Que las políticas sociales tienen que compensar los sectores históricamente excluidos. Que en materia y en ámbito de servicio público yo tengo una visión totalmente diferente a Luis Abinader. Por ejemplo, el presidente de la República ha financiado 2.000 millones de pesos vía Bandex a las clínicas. Yo no creo eso. Yo creo que un gobierno que tiene una sensibilidad por los sectores populares y quiere eficientizar
el sector sanitario del país tiene que invertir esos recursos en los hospitales. Esos serían tus planteamientos, tus argumentos Eso para una de las tu candidatura. Eso es una de las tantas visiones. Yo he dicho que el gobierno tiene una composición popicrática. Sí, yo lo he escuchado No, varias veces. pero no en la visión de exclusión de clase, no de división, no. Lo hago como recuerdo. Fue Juan Bosch que introdujo eso en este país. Totumpote, Pecueso Largo, de Machepa. Y un popi no tiene nada que ver con origen patrimonial ni racial. Un popi es un desconectado de la realidad social dominicana. Los camarógrafos, no importa dónde vivan, si no están conectados con la realidad del barrio, la pobreza, la marginalidad, los conflictos en el día a día, son popis. Y hay gente que está en la estructura social dominicana en puntos muy altos y no es popi, tiene sensibilidad. Otra vez metido estamos hablando en estos estudios. Sí. A 3 minutos está la yuca. Exactamente. O sea, en el medio de un sector de alto nivel de ingresos, ahí está la marginalidad y la pobreza. Entonces, quien no está conectado con esa dramática situación es un popi. Y yo digo, como tú observas la composición de la mayoría de los funcionarios, son popis. Entonces, tú no puedes asumir políticas públicas que entiendan la realidad del barrio y de la marginalidad si tú no lo conoces. O sea, tú agarras a 4 o 5 funcionarios del gobierno y los dices, ven acá, vamos para la calle Abreu en San Carlos. Tú lo sueltas ahí, tienes que buscar un GPS. Para llegar tiene que buscar el Entonces GPS. tú le dices, ven acá, por favor, ven, vamos al barrio La Altagracia de Herrera. Tú lo sueltas ahí. Mira, yo ayer andaba en Santo Domingo Norte, allá atrás, en el Cachón del Negro, eso en Sabana Perdida. Yo le preguntaba, ven acá, ¿ha venido un funcionario aquí? No. Un municipio tan importante como ese. Que históricamente vota a favor de nosotros, Sí. porque perdimos lo municipal, pero ganamos lo presidencial. Entonces, yo lo que creo es que la lucha política hacia lo interno del PRM tiene que reivindicar lo que Peña siempre representó. La capacidad de gobernar para todo, pero para incluir los excluidos. Entonces, los compañeros sienten que el gobierno del cambio que ellos empujaron no lo ha cambiado a ellos. Pero no, yo no hablo solo desde el punto de vista del empleo, que es fundamental, sino que las políticas sociales no lo han incluido. Tú haces críticas muy directas, muy fuertes al gobierno, precisamente en sus ejecutorias, y lo haces de una manera pública. ¿Es que Abinader no te recibe o no te pone caso? No, vamos por parte. Luis siempre me ha tratado bien. Siempre. Siempre. Entonces, esa diferencia que vemos, ¿por qué? Porque no es personal. No, pero estamos hablando de política. No es, la pregunta no es si él te recibe o no te recibe, si te pone caso o no. No a título personal, sino precisamente desde el punto de vista político. Lo que pasa es que un partido como el nuestro, en la historia y la tradición partidaria, el partido policlasista tiene múltiples visiones. O sea, Peña y Jacobo no pensaban igual. Jorge Blanco y Belice Pérez no pensaban igual. Lo que yo propugno es una capacidad de cohabitar. Mira cuál es el problema. Quienes vienen de experiencia del sector privado y hacen política, llegan al gobierno, la única concepción que tienen es el carácter subalterno de los colaboradores. Entonces ellos le dan órdenes, no conversan entre iguales. Y yo siento que hay un acento en el gobierno en esa dirección. Obedezca pura y simplemente. Pero en el siglo XXI tú no puedes gestionar la función pública con ese criterio. Cuando tú las has hecho estas críticas a Abinader como presidente, desde el punto de vista político, ¿cuál es su reacción? Me recuerda a Rubén Blades. Explícame. Tú eres mayor que yo, pero uno de los álbumes que transformó la música, salsa, yo soy salsero, Sí. fue Plástico. Sí, claro. Son gente de rostros de poliéster que escuchan sin oír y miran sin ver. Ya. ¿Me entendiste, no? Claro. Hay gente que te escucha y no oye. Eso es muy grave, sobre todo para un político. Sobre Bueno, todo, para cualquier sobre profesional. sobre todo porque están estructurados en una noción muy cerrada sobre el tema de la realidad social dominicana. Esa realidad social dominicana, aparte del punto de vista económico, esa realidad social dominicana que estamos viviendo ahora con la presencia de inmigrantes haitianos, ¿cómo tú evalúas que el gobierno ha estado trabajando en ese sentido? Mira, yo creo que con el tema de la migración, yo no le quiero poner apellido. El problema es que la altísima presencia de haitianos
te pone a reaccionar inmediatamente alrededor de un país. Si fuesen los suecos, que tuviesen una mayor presencia en República Dominicana, tú reaccionarías en esa dirección. Pero fíjate que yo soy una persona que quiere ser lo suficientemente equilibrado en esa dirección. No le quiero poner apellido. Claro, asumo y reconozco que el mayor flujo de migrantes ilegales en la República Dominicana son los haitianos. Mira cuál ha sido el problema. En primer lugar, históricamente, las políticas migratorias han sido irresponsables. Oye, subrayo, irresponsables. Aquí no se ha diseñado una política de Estado seria, coherente en materia de migración. En primer lugar. Segundo lugar, todos los partidos políticos que han gobernado en los últimos 35 años tienen una cuota de responsabilidad por no asumir desde el punto de vista de la legalidad migratoria el tema. En ese mismo orden, nosotros como Estado no podemos seguir cargando con una situación de carácter de las finanzas públicas con el tema del hermano país. Si los que estuvieran de aquel lado fueran de Taiwán, yo digo lo mismo, vamos a las finanzas públicas. En los últimos 3 años, el gobierno dominicano o los gobiernos dominicanos han gastado 10.000 millones de pesos en el tema de las parturientas extranjeras. Entre el 17 y el 20, la relación era 80-20, es decir, 80 nacionales dominicanas, 20 haitianas. ¿Sabes cómo se ha transformado? 65-35. No. Frente a eso, es un tema de finanzas públicas que para nosotros como país pobre, abro paréntesis, la inversión que hace en América Latina en el sector salud es 5% del PIB en el sector salud. Aquí era 1.9 cuando llegamos, 2.3 ahora. O sea, tú estás generando un problema que va más allá de la finanza pura y simple. ¿Tú sabes por qué? Porque tú le estás diciendo a un sistema que es deficiente, incorporen la mayor cantidad de nuestros migrantes ilegales y financienlo. En Estados Unidos, porque el gran problema de mucha gente en el país es que cuando aborda la actitud de solidaridad, tanto europea como la norteamericana respecto al tema haitiano, culturalmente no entiende la sociedad norteamericana ni la europea. ¿Por qué el tema haitiano parece ser muy atractivo para las élites liberales? ¿Tú sabes por qué? Porque en la historia norteamericana, la conflictividad de una guerra de secesión provocó no solo el tema de la esclavitud como regla de confrontación entre los estados del norte que querían mantener en la esclavitud los estados del sur, sino que existen políticas internas en Estados Unidos para compensar esa deuda histórica, ese daño. Muy válido, muy justo. Affirmative action, todo ese tipo de disposiciones. Okay. Bien, pero esa es la realidad de la cultura norteamericana, no la nuestra. La característica del proceso de relación entre Haití y República Dominicana es totalmente diferente. Y frente a eso, yo me quiero circunscribir a un Estado que tiene que ser mucho más efectivo en materia de diseño de política migratoria. O, por el mismo derecho que tienen los norteamericanos a definir su política migratoria respecto a los migrantes, la tenemos nosotros. Nosotros. Pero en segundo lugar, nosotros tenemos un problema de déficit presupuestario en materia de salud. Yo jamás en la vida voy a estimular prácticas discriminatorias, violatorias de derechos humanos. No. Yo no estoy a favor de eso. Y así como creo que cuando a un dominicano en Estados Unidos le conculcan sus derechos hay que reaccionar, también creo que una política migratoria efectiva no es para conculcarle derechos ni a los venezolanos, ni a los haitianos, ni a los chinos, ni a los españoles. No. Ahora, las élites liberales norteamericanas y las europeas entienden que el país más pobre del hemisferio tiene que ser asumido por una economía de un país que es muy pobre, que es el caso nuestro. ¿Dónde hemos fallado? Y lo admito públicamente. Nos han ganado, desafortunadamente, la batalla en la diplomacia. Exactamente. Ahí hemos perdido. Hemos perdido. Eso es cierto. Las últimas declaraciones de Pavel Issa con respecto a nosotros, no a los haitianos, ¿no fuese un atrevimiento? ¿Debe Luis tomar alguna medida contra él o él tomar una decisión? Porque eso de llamar, de él catalogarnos a nosotros los dominicanos como racista y xenofóbico, no creo que procede. Mira, yo soy amigo de Pavel,
Sí, amigo. eso lo sé. Soy muy amigo de su Pavel. familia también. Y de su familia, doña Lourdes, don Narciso, son gente para mí que me merecen un nivel de respetabilidad. Ahora, mira cuál es el problema del argumento de Pavel. No solo por el carácter oficial, él es ministro de Economía y tiene toda la formación. El problema es el siguiente. El problema es que yo no estoy convencido que en la República Dominicana hay estructuralmente una política de discrimen contra Haití. Yo creo que pueden existir segmentos de la sociedad que discriminan. Yo te pongo un ejemplo al margen del tema haitiano. Aquí hay una discriminación de carácter laboral. Si cualquier muchacho de sectores donde hay conflicto social solicitan para un empleo, si viene de Gualeguay, Guachupita, te lo rechazan. Es un modelo de discriminación. Cierto. Ahora, eso no significa que en la estructura de la sociedad dominicana hay una política definida sobre el tema contrario a Haití. Nosotros, en términos de finanzas públicas, hemos sido solidarios con el pueblo haitiano. Lo digo con mucha responsabilidad. Ahora, yo no creo que en la estructura, que en el sesgo de la gran discusión intelectual respecto al tema haitiano, hay una pauta oficial en la dirección de discriminar al pueblo haitiano. Yo no creo eso. ¿Que hay segmentos de la población que discriminan? Sí, discriminan contra los haitianos, discriminan contra los españoles, contra los que venimos de barrio, pero no. Inclusive, contrario a mucha gente, ojalá eso trace las pautas para una gran discusión al margen de las pasiones. A mí no me gusta colocarme en los puntos de radicalismo. El aporte intelectual más importante que se hizo en este país respecto a la discusión haitiana y dominicana, lo refiero. Jean Price Mars escribió un trabajo que se llama La República Dominicana y la República de Haití, que fue ripostado como Manuel Arturo Peñavalle, en un ambiente intelectual de respeto, pero que revelaba lo que era esa realidad. Ojalá los intelectuales dominicanos, los que están colocados de un lado y de otro, hagan un aporte a la discusión en esa dirección, que es un acto de contribución a un tema que va a estar pendiente en la agenda nacional y que yo creo que los gobiernos han sido históricamente flojos con el tema haitiano. Momento de hacer la pausa de nuevo en nuestro programa Glosa en la conversación con Guido Gómez Mazara. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Un estudioso de la situación mundial. Considero que de los pocos políticos con quien se puede profundizar en hechos internacionales y su repercusión en el resto del mundo. Por cierto, queremos preguntarle cuál es la lectura o evolución que podría hacer el hecho de que diferentes presidentes electos en América Latina, considerados como nueva izquierda, cuál podría ser la repercusión en el resto de América Latina. Tú sabes que esa es una discusión muy densa que yo he tenido con algunos amigos desde el punto de vista académico. Y le explico de la siguiente manera. El péndulo de las izquierdas en todo el concepto de Guerra Fría solo alcanzó el poder mediante el método revolucionario. Fidel Castro en 1959, sandinismo en 1979. Hubo un esfuerzo en Grenada con Barry Bishop que lo derrocaron, pero ese ganó por la vía electoral. Y en todo ese proceso, en Guatemala, derrocamiento, en República Dominicana, derrocamiento. Porque toda fuerza de carácter liberal y democrática era asumida como comunista, reitero, propio de la Guerra Fría. Todo este proceso de evolución tiene otro péndulo, el éxito de Chávez en Venezuela. Cuando Chávez le gana a Salas Romer, empuja en el marco de una situación económica favorable, altos precios del petróleo, expansión de la inversión china, buen posicionamiento de las commodities. ¿Qué es lo que hace Chávez? Impulsa una visión de izquierda mediante el método electoral. Exacto. Y ahí comienza y él transforma el mapa, innegablemente. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que era posible establecer una visión idílica de esa izquierda en el marco de una situación económica favorable. Cuando descendieron los precios en el mercado internacional del petróleo, cuando las commodities fueron estremecidas y la expansión china se contrajo, ya los proyectos y políticas de subsidios que fundamentaron una parte importante de ese respaldo entraron en dificultad. Para que ustedes tengan una idea, en Argentina, ¿por qué el kirchnerismo gana? Sí, claro, el kirchnerismo hizo transformaciones innegables, pero en la gobernación de Buenos Aires, 76% de la gente
tenía el pago eléctrico subsidiado. Política de subsidio. Porque el discurso era conculcar la pobreza mediante política de subsidio, que terminaban siendo fuente de cooptación del voto pobre. Claro. Bien. Cuando pasó esa luna de miel, vino un contragolpe y perdieron electoralmente. El kirchnerismo perdió, ganó Macri, por ejemplo. En Brasil hubo una conspiración, ganó Bolsonaro, un hombre, yo no creo que Bolsonaro sea una persona que tiene los equilibrios indispensables, pero bueno, es presidente, yo respeto mucho la jerarquía. En Estados Unidos el péndulo se fue para Trump. Con toda la posibilidad de que Lula, pues, no, Lula va a ganar las elecciones ahora en octubre. Entonces, ¿qué pasó? Que ese segmento de la población sintió que los nuevos ajustes de carácter económico lo hicieron mucho más pobre. ¿Qué ha pasado ahora? Que es verdad que la izquierda ha ganado, pero también el factor inflacionario y de desigualdad y de pobreza ha favorecido, ha sido el colchón que estimuló ese proceso. ¿Por qué gana Boric? Bueno, Boric gana las elecciones, es cierto, pero Boric era el líder de la marcha de los pingüinos, que era el punto más crítico que existía en Chile respecto a la desigualdad en la inversión educativa. La gente dijo, ah, no, mire, este se parece al de eso de nosotros, y ganó. Doña Xiomara en Honduras. En Honduras. Le dan un golpe de estado a su marido, ella viene aquí con él, después se va a México. ¿Y cuál era el cuadro que impedía que ellos ganaran? Porfirio Lobo y la derecha, que decía que si ellos ganaban, iba a volver la pobreza. No, Honduras es el país más pobre de Centroamérica. No que el narcotráfico, no, pero terminaron extraditando a los Estados Unidos. Petro. Colombia. La gente dice, Gustavo Petro. Primero, él siempre fue un dirigente del M-19. Él nunca fue FARC, ni ELN. El M-19 era el partido de Carlos Pizarro. Eran los burgueses y la clase media de izquierda. Y Petro hizo una carrera. Primero fue, para decir nosotros aquí, fue regidor de su demarcación. Después fue alcalde, fue senador. Y él hace 4 años le robaron las elecciones. ¿Pero qué pasó? Señores, aunque el uribismo reinó en los últimos 16 años en Colombia, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. Factor, pobreza. ¿Qué hizo Duque? Llegó al gobierno, quiso implementar unos ajustes, hubo muertos, represión, y el factor inflacionario se disparó y encontró a Petro en el lugar indicado. Gana las elecciones. Ahorita hicimos referencia de Lula. Lula va a ganar las elecciones. Ahora, este nuevo péndulo de éxito de las izquierdas es el resultado, en gran medida, de que el factor inflacionario ha empujado la posibilidad de su éxito. Y ahí están los hechos. Ojo, yo no confundo la visión de izquierda de los exponentes del siglo XVIII que todavía gobiernan, como Maduro o como lamentablemente Ortega, o lo que pasa en Cuba, que son locuras impropias del siglo XXI, con los otros proyectos de izquierda. Por eso se le llama nuevo. Sí, porque de la izquierda, porque no es lo mismo Pepe Mujica, que es izquierda en Uruguay, por el amor de Dios, que Maduro. ¿Me entiendes? Siendo el más reciente caso el de Petro, ¿cómo ves Colombia y Petro? No, Colombia va bien. Mira por qué. En primer lugar, el uribismo, en aras de ser el combatiente por excelencia de los grupos de izquierda, incurrió en prácticas desgarradoras, el paramilitarismo, por ejemplo. Y Colombia es un país digno de respeto porque tiene 50 años lidiando entre guerrilla, narcotráfico y paramilitarismo. Cuando tú ves las designaciones que ha hecho Petro, es gente que viene de una experiencia económica con formación. Inclusive el sector empresarial hasta ha aplaudido. El ministro de Hacienda, el de Economía. Y es una persona que puede apostar al factor pendiente en Colombia, la paz. Porque él tiene vínculos con esos sectores que van a garantizar un retorno al ritmo de la paz en Colombia. Y Colombia va a ir bien, no hay ningún tipo de problemas. Él ha resuelto un problema de orden práctico, abrió ya la frontera con Venezuela, su país más cercano. Y en el marco de la actual situación, yo no sé cuántos brujos tiene Maduro, pero la situación le ha ido ayudando. Un mejor posicionamiento de los precios en los mercados internacionales del petróleo, una postura mucho más flexible del Departamento de Estado norteamericano con respecto al caso de Venezuela. Venezuela sigue siendo un país autoritario, donde se persigue y se reprime a los disidentes. Yo no estoy de acuerdo bajo ninguna circunstancia con eso. El otro caso es Bolivia, donde si bien es cierto, la izquierda mantuvo el poder, pero la situación económica hay dificultades. Evo sigue siendo el líder histórico de ese partido, pero tienen un presidente. El próximo compromiso en América Latina va a ser Brasil.
Lula debe ganar sin problemas, porque el factor inflacionario está pendiente en Brasil, sobre todas las cosas porque las políticas de persecución que le hicieron a Lula fueron bestiales. Sí. Y sobre todas las cosas porque la derecha, más hacia la derecha, que representa el actual presidente, no ha traducido en una incorporación de los sectores históricamente excluidos. Entre los valores que tiene la gestión de Lula fue la transformación de las favelas, la inserción de los pobres en la actividad económica y fundamentalmente colocar la economía brasileña en un punto significativo. Es decir, la nostalgia del brasileño por un mejor nivel de vida va a conducir a la victoria de Lula, sin lugar a dudas. Me recuerda precisamente esta situación de Lula con las favelas, lo que está ocurriendo precisamente en El Salvador con Bukele. ¿Cuál es tu apreciación? Pero Bukele no es izquierda, ¿eh? No es izquierda, no, pero quiero que me analices la implementación de su forma de gobierno en este país, porque la verdad es que ha dado... Ultra popular. Pero déjame hacerte una historia breve de Bukele. Bukele fue el candidato del Farabundo Martí de Liberación Nacional. Él fue y llegó a la alcaldía por un partido de izquierda. En El Salvador ha habido una confrontación en los últimos 50 años. Arena y FMLN. El FMLN lo lleva a la alcaldía. Cuando él hace una gestión buena, Sánchez Serén, como amo y señor del partido, le cierra la puerta. Todos los caudillos son iguales. Pregúntamelo a mí, en el partido. O sea, yo lo que he tenido siempre es una confrontación con esa visión autoritaria de caudillos. Hay gente que cree que porque me dio una oportunidad en el gobierno hay que rendirle siempre tributo de rodillas y nunca de pie. Pero volvemos al caso de Sánchez Serén y Nayib Bukele. ¿Qué pasa con Nayib Bukele? Bueno, Bukele genera popularidad, hace una gestión buena y el partido le cierra la puerta y él construye una alternativa, nuevas ideas, y se presenta de candidato. Gana las elecciones. Sánchez Serén está corriendo en Nicaragua por un tema de corrupción. ¿Y cuál es el principal problema de El Salvador? La delincuencia, la inseguridad. En El Salvador, como en una parte de Centroamérica, fundamentalmente Guatemala, hay un fenómeno, en Honduras también, pero hay un fenómeno que se llama las maras salvatruchas. Que ese fenómeno tiene un origen, un proceso, producto de la guerra civil en El Salvador se le dieron una concesión migratoria y mucha gente se fue a Estados Unidos con experiencia militar. Fueron devueltos, eso generó un conflicto de carácter internacional. Si yo tengo una deuda en California, donde hay una presencia fuerte de salvadoreños, y en Chadaltenango me deben algo, yo te secuestro a tu familiar hasta que me paguen allá. Eso es un modelo de delincuencia internacional terrible, que en algunos momentos desafió al Estado. ¿Qué hizo Bukele? Actuó. Los derechos humanos no están de acuerdo con Bukele. Pero ¿qué pasa? La población salvadoreña está muy satisfecha porque él le ha devuelto el nivel de tranquilidad. No estoy diciendo ni aplaudiendo que la mano dura sea la solución. El modelo colombiano, por ejemplo, que es bueno que la gente, ahora que el tema de la inseguridad nos tiene a todos intranquilos aquí. Existió un alcalde en Bogotá muy bueno, Antana Mocus, que él transformó Bogotá. Bogotá era una ciudad intranquila, insegura. Y él con el tema de los motoristas, que eran sicarios, él numeró a todo el mundo. Y yo te digo una cosa, yo camino por la zona T en Bogotá hoy con más seguridad que caminar por algunos barrios en Santo Domingo. ¿Por qué? Porque hubo un diseño de política efectiva, de una forma u otra persiguieron y reprimieron con métodos democráticos y legales a la delincuencia y resolvieron el gran problema. Ese es un ejemplo que hay que estudiar. Pero Bukele va a ser ultra popular en la medida que él pueda disminuir el rol de las maras salvatruchas en la sociedad salvadoreña. Pero una vez que pase Bukele, que va a llegar un momento en que ¿qué va a pasar en El Salvador? No, porque... sí, mira, lo que pasa es que, mira cuál es el drama de El Salvador. El referente de Arena está preso. El del Farabundo Martí Liberación Nacional está corriendo. Sánchez Serén está en Nicaragua, se mandó a correr en Nicaragua. Entonces, Partido Nuevas Ideas, cuando se agote, va a presentar un candidato con posibilidades, o si de la sociedad civil o de los sectores democráticos se construye una alternativa. Pero hasta ahora, nada es eterno en la vida. Pero la figura de mayor ascendiente y con mayor penetración en la sociedad salvadoreña es Nayib Bukele. Para caer aquí en nuestro territorio,
¿cómo valoras el trabajo de la reforma policial? Como ejercicio intelectual y académico es bueno, pero en la realidad innecesario. Yo pienso que la reforma policial había que empujarla, colocarla en los rieles de la legalidad. Pues la gente sigue insegura en la calle. Claro, tú no puedes cambiar de un día para otro. Pero ponte a pensar que tú le dices a la gente, recójase, porque en la calle te pueden atracar o robar. Pero ahora, esta semana, al senador Díaz Filpo y a su esposa. Fue en su casa. Le digo, ¿dónde tú vas? Yo fui a verlo, ¿eh? Ajá. De paso, unos venezolanos. Wow. Él me confesó de que el timbre de voz y los términos eran venezolanos. No estoy diciendo que los venezolanos todos cometen ese hecho. No, pero es bueno que tú lo digas, sobre todo bajo un testimonio de él, porque la gente, todo el mundo pensó que eran haitianos. No, venezolanos. Okay. Y lo van a detener, porque están ya identificados, inclusive. Pero, óyete, andamos inseguros. Es un fenómeno de pobreza y de desigualdad, la inseguridad. En los países nórdicos nadie lo atraca y lo asalta porque la distribución de la riqueza es mucho más justa. Pero aquí tenemos que asumir con más responsabilidad el tema de la inseguridad, ¿eh? Porque a los dominicanos hay que devolverle el derecho a andar tranquilo por las calles. Y eso no lo tenemos, lamentablemente. Hazlo como ejercicio. Yo no sé cuáles son las edades de tus hijos, pero si viven contigo, si están a altas horas fuera, yo en mi casa tengo una crisis con la esposa mía. Yo tengo una hija de 24 años, comienza a llamarla. Llámala. Pero esa mujer es adulta, no llámala, que yo me pongo... Porque tampoco los muchachos jóvenes ahora quieren que tú lo mandes con un chofer. No quieren. Tienen su carro y quieren andar solos. Entonces, hay un tema real, que es el tema de la inseguridad. Cuando tú sientes un motorista, la mayoría trabajan, pero te cambia el temperamento cuando lo sientes cerca de ti porque puede pasar cualquier cosa. Hasta un uniformado ya a nosotros nos da temor. Bueno, vamos a hacer la última pausa en nuestro programa y retornamos con Guido. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. En el pasado reciente, cuando militaba en el PRD, partido que fue líder de la oposición por décadas y que obtuvo el poder en 3 periodos, a pesar de recurrir hasta los tribunales, no pudo vencer la imposición de la candidatura de Miguel Vargas Maldonado en el PRD. Hoy en día parece estar sucediendo lo mismo en el PRM. 2 preguntas. ¿No se siente Guido Gómez Mazara como un rebelde sin causa o como un resentido político ante tantos conflictos en sus partidos? Y la segunda pregunta, ¿tomará la misma decisión de abandonar el PRM, de sentirse perdido o humillado? ¿Se vislumbra la creación de un partido bajo tu dirección? No, pero mira, J.M., el juicio de la historia y el tiempo me ha dado la razón. Miguel Vargas no vale una guayaba podrida en esta sociedad. Cada vez que lo miden es 1% que tiene. Ahora, cuando me miden a mí, aparezco entre las 10 figuras más populares. O sea, el que tenía la razón era yo. 1. En segundo lugar, nosotros construimos el PRM para marcar la diferencia con el viejo partido. Ahora, si en el PRM hay gente que se quiere parecer a Miguel Vargas 2.0, yo voy a hacer lo mismo. Yo soy un hombre coherente. Y lo bueno mío es que yo no vivo del Estado. Esa es mi ventaja. Mi mujer no vive del Estado, mi mamá no vive del Estado, mis hijos no viven del Estado. Actividad privada. En el caso de la construcción de un partido nuevo, no yo voy a dar la batalla en el PRM. Un partido democrático, plural y participativo. Los partidos no tienen dueños. Es la gente la que determina las características del liderazgo. Ahora, cuando a mí me han medido en los partidos, la mayoría de abajo está conmigo. Ahí están. O sea, gánenme en un proceso de convención. No me lo pueden ganar. No se atreven ni a hacerlo. No se atreven a hacerlo. Entonces, ese es el problema. Y mi cabeza no se la entrego a nadie. Yo tengo una relación de amistad con Luis. Cuando tengo que decirle 2 cosas, yo nunca ando buscando, yo nunca voy a oficina pública a buscar nada. No se me ha perdido nada. Cuando él me ha llamado, yo le he dicho lo que pienso. Cuando él, vamos a juntarnos, nos juntamos, le digo lo que tengo que decirle. Ya. Hermano, todo pasa y todo queda. O sea, él va a dejar de ser presidente un día. Claro, tranquilo. claro. Y que se vean en el espejo a los compañeros del gobierno de todos los pellizcos que dieron los PLDistas. Están escondidos, no pueden ir al restaurante. Que se vean en ese espejo. Preso. Sí. Bueno.
Precisamente hablando de este caso de corrupción, ¿en verdad considera que la justicia es independiente? Mira, se tiene una confusión y no se distingue entre el Ministerio Público y los jueces. La cabeza del Ministerio Público es independiente. Yo creo en la independencia de doña Miriam, doña Jenny y el magistrado Camacho. Ahora en septiembre hay una gran oportunidad porque van a renovar, porque cumplen 4 años, todos los titulares. Y es una oportunidad para institucionalmente sustituirlos. Exacto. ¿Cuál es el inconveniente? Que todavía hay segmentos del sector justicia donde están permeados por los factores de la política dominicana. Los políticos tradicionales de este país nunca quieren dejar a la libre a la justicia. Cuando Balaguer fue derrotado en el 78, procuró tener el control del Senado para que a su vez la justicia estuviese en su bolsillo. Y el pacto de Miguel Vargas y Leonel Fernández, el de la llamada corbatas azules, fue para establecer cuotas en la justicia. Es decir, los políticos no quieren renunciar a eso, porque se sienten mucho más cómodos cuando controlan la justicia, y eso es malo, eso no es bueno. Ese encuentro fortuito de Luis Abinader y Danilo Medina en la funeraria, en el sepelio de la madre de Temístocles Montaz, la percepción que hay es de que allí hubo un cierto acuerdo y que a los 2 o 3 días, pues el hermano de Danilo sale con arresto domiciliario, sale de la cárcel para tener arresto domiciliario. ¿En verdad puede haber existido algún tipo de convenio? Porque muchos manipularon eso diciendo que Luis Abinader estaba tratando de buscar que Danilo, que el PLD no apoyara a Leonel por ser el principal contrincante de la oposición y entonces poder trabajar la situación. Y yo te hice una referencia de una canción de Rubén Blades ahorita, ¿verdad? Te voy a hacer otra de unos versos musicalizados de Martí, que Milanés lo hizo famosísimo. Decía que el que se presta para peón del veneno es doble tonto y no quiero ser bailarín de su fiesta. El que en este país desde el poder entre en tratativas, acuerdos, combinaciones para resolver temas de justicia, lo único que le queda es el descrédito. Te respondí. Eso le va a pesar mucho. Al que lo haga, le va a pesar mucho. Claro que sí. Bueno, señores, el tiempo se nos ha cumplido. Agradecerte a ti, Guido, gracias, hermano. Cariño de siempre. Aceptara nuestra invitación a nuestro programa. Trato de engañar a la población y creo que lo estoy logrando. Señores, muchas gracias. Hasta la próxima semana. J.M. Hidalgo se despide. Mapen presentó Glosa con J.M. Hidalgo.